¿Cómo estamos, reseteadores y reseteadoras? Yo aquí tomándome un cafecito, deben ser como las 2:30 de la tarde. Yo estoy de día libre y quería hoy compartir con ustedes mi primera migración. ¿Cómo fue que llegué a España allá por el 2003? ¿Te quedás y te enterás? Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Laura, tengo 59 años, en estos momentos me encuentro viviendo en Suiza de hace aproximadamente 4 años, pero salí de mi Argentina natal, de Santa Fe, mi ciudad de nacimiento, hace 23 años, a mis 35 años. Para que entiendas un poco el contexto en el que se vivía en Argentina en aquel tiempo, te tengo que hacer un poco de historia y contarte que en mi país de origen, en Argentina, en el año 2001 tuvimos una gran, pero gran crisis económica. Creo, no sé cómo está ahora, porque ya hace muchos años que no vivo allá, y lo puedo presentir, pero no lo puedo vivir. Creo que en estos momentos hay una crisis parecida, pero esa fue terrible, terrible, terrible. Todo el mundo sin trabajo, el 90% o el 95% de la población bajo pobreza. Fue un tiempo muy, muy difícil. Yo, desde pequeña, siempre había querido salir de mi ciudad, pero por mi situación socioeconómica era bastante improbable. Cuando tuve una situación un poco más cómoda, ya era mamá, tenía 3 hijos, bueno, las cosas de la vida, pero en mí siempre cohabitó conmigo las ganas de salir y conocer más cultura, diferentes idiomas, diferentes maneras de vivir, de conocer el mundo. Y en el año 2001, con esta gran crisis, me empecé a plantear muy seriamente el salir, migrar para mejorar la vida de mis 3 hijos. Tenía una amiga, muy, muy amiga, que su esposo había migrado a España. Creo que ellos vinieron en el 2000, el esposo vino en el 2001, ella se vino en el 2002 y ahí me empezó como a decir, Laura, mira que acá hay trabajo, que yo te puedo ayudar, ¿por qué no te venís? Que bueno, empezó como un trabajo de convencimiento. Entre esto que me decía mi amiga, mis ganas de emigrar y la situación que yo estaba viviendo en ese momento, que era de pobreza total, más allá de que tenía casa, tenía coche y demás, pero no tenía trabajo, ni mi esposo ni yo. Mis chicos iban a un colegio privado, casi no lo podíamos sostener. O sea, estábamos en una situación muy, muy, muy difícil económicamente. Y yo fue ahí cuando realmente me empecé a plantear, esto es posible. O sea, es posible que yo pueda ir a mejorar mi vida y la vida de mis hijos, y pueda como amalgamar en toda esta situación la crisis, la necesidad de que mis hijos tengan una mejor vida y mis ganas de conocer otras culturas en esto de la migración. A mí, preparar toda la documentación para viajar, tener el dinero para viajar, todo eso me llevó mucho tiempo. Porque, ya les digo, yo estaba sin trabajo, mi marido estaba sin trabajo, sí que teníamos una casa que era propia, teníamos 2 coches y demás, pero no era fácil en ese tiempo tampoco vender las cosas y demás. Aparte, era tal la crisis que no había papel para imprimir los pasaportes. Así que yo empecé a armar mi viaje 1 año y medio antes de poder realizarlo, porque tuve que juntar dinero para el pasaje, juntar dinero para los pasaportes. También en ese momento mi marido no es el papá de mis chicos, así que yo tenía que pedir permiso para sacar a mis hijos porque, por supuesto, por supuesto no, en mi caso yo no iba a salir y migrar si mis hijos en un plazo X no podían venir a vivir conmigo. Y todo fue un trabajo, ¿no? Porque desde lo económico había que organizarse también y charlar mucho y darle mucha vueltita y hacer muchas negociaciones con el papá de mis hijos para que me firme el permiso de viaje. Mis hijos, por supuesto, eran menor de edad los 3,
Así que fue todo un trabajo de año y medio más o menos hasta llegar a poder viajar. Pude comprar mi pasaje porque yo tenía un coche y lo pude vender, y con ese dinero pude comprar el pasaje, pero yo no tenía mucho más dinero porque yo tenía que dejar a mis chicos con dinero también como para aportar a su manutención en los meses que yo no iba a estar con ellos. Así que económicamente fue bastante difícil. Y después de hacer todo esto, de comprar el pasaje, de dejar un poco de dinero para los chicos, muchas cosas, de pagar los pasaportes, todo eso, me quedaron 20 euros. Era todo lo que yo tenía para llegar y empezar una nueva vida en España. Pero antes de que sigamos esta charla, te quiero decir, si no te has suscrito todavía y te interesa conocer la vida de una señora que vive en los Alpes suizos, por favor, seguime. Cuando termines, déjame tu comentario y déjame un like también, que a mí me va a ayudar un montón y para ti es total y absolutamente gratis. Gracias. Seguimos. Y ahí estamos. Entonces, yo saliendo de mi ciudad de nacimiento, de Santa Fe, de Sauce Viejo, en un avión para ir a Buenos Aires. Antes de viajar tenía que resolver algunos problemitas que tuve con el pasaporte de uno de mis chicos. Y el día 31 de julio salía de Seiza con destino Barcelona. Les puedo decir que 23 años después recuerdo ese día como uno de los más traumáticos de mi vida, porque mi hijo menor, que era el que tenía el problema en el pasaporte, fue conmigo a Buenos Aires para hacer su pasaporte y me fueron a despedir con el que era mi esposo en aquel momento a Ezeiza. Y 23 años después tengo grabado en mis oídos, en mi mente y en mi corazón los gritos de mi hijo cuando yo me despedía de él. Fue terrible. Yo con mi hijo menor siempre hemos tenido una relación, y la seguimos teniendo, ¿no? Pero muy, muy especial, de esta de relación de mamá-hijo, muy, muy pegotes. Y claro, yo me iba y no sabía cuándo iba a volver a ver a mis hijos. O sea, a ver, yo me había puesto un plazo. Yo dije, si en 4 meses no logro reunificar a la familia en España, yo me vuelvo a Argentina. Pero nunca en mi vida yo había estado separada de mis hijos. Creo que la vez que más estuve separada fueron 15 días que fui a hacer un viaje. Entonces, 4 meses, en ese momento para mí era, y más en la edad que estaban mis hijos, era una eternidad, una eternidad. Por eso siempre tengo una gran, gran admiración por esa cantidad de mujeres migrantes que he conocido a través de estos 23 años en diferentes lugares de Europa, que han tenido que salir por diferentes situaciones de sus países de orígenes, y por esas diferentes situaciones han tenido que dejar sus hijos, que pasan años sin ver a sus hijos. Mi admiración y mi soporte como mamá, porque sé lo que es. Bueno, llego a mi destino, Barcelona, con mis 20 euros en el bolsillo, 2 maletas llenas de ilusiones y de ansias por conocer. Fue mi primer viaje fuera de la Argentina también, así que estaba muy, muy emocionada. Tuve la gran suerte y el gran apoyo de esta amiga que me ofreció su casa y me ofreció también un trabajo a medio tiempo en el pueblo donde ella vivía, y emprendí desde Barcelona mi viaje hasta Bordils. Son más o menos 2 horas de viaje, 1 hora 40 y demás, y llego a destino, llego a Bordils, un pequeño pueblo del Gironès, pegadito a Gerona. En ese momento era muy chiquitito, no sé si tenía 700 habitantes, una cosa así. Pero para mí, como era todo nuevo, todo me parecía bello, todo me parecía espectacular. Así que me instalo en casa de mi amiga y estuve ahí todo agosto y todo septiembre. Yo quiero también aclararles que a la España que yo llegué en el 2003,
es muy, muy, muy diferente a la que es hoy. En aquel momento había muchísima necesidad de mano de obra. Había un poco de rechazo hacia los inmigrantes, pero no al nivel que hay hoy. Yo siempre, siempre, siempre me sentí muy bienvenida y la verdad que tuve muchísimo trabajo. Yo venía de trabajar, mi último trabajo en la Argentina, y creo que el único, era trabajar en el gobierno. Mis últimos 11 años trabajé en la Cámara de Diputados de mi ciudad, de mi provincia. Pero claro, aquí eran trabajos totalmente diferentes, había que adaptarse. A mí no me costó nada, porque tal era la ilusión que yo tenía por empezar esta nueva vida, por darle a mis hijos lo mejor que yo pudiese, que no había nada que me dije, ay no, yo esto no lo voy a hacer, ay no. Y es un consejito o un tip que te voy a dar. Si pensás en emigrar de la manera que yo migré, tienes que saber que seguramente no podrás trabajar de lo que has sido en tu país. A lo mejor, y conozco también un montón de casos de gente que es profesional y tiene que terminar limpiando, o llega y empieza a limpiar casas hasta que puede organizarse. Porque a todo esto, déjenme que les cuente que yo llegaba sin documentación, o sea, yo llegaba en manera irregular administrativamente. Yo no podía trabajar, digamos, legalmente, ¿no? Todos los trabajos que yo obtuve durante 1 año y medio o un poquito más tal vez, eran en negro, porque yo no tenía documentación para trabajar. Pero vuelvo a insistir, la España de aquellos tiempos no tiene nada que ver con la España de la actualidad, ¿no? Bueno, llego y empiezo a trabajar en un pequeño supermercado, muy pequeñito, del pueblo, limpiando, acomodando estanterías, bueno, haciendo todo lo que necesitaba, descargando el camión si hacía falta, lo que hubiese que hacer, ahí estaba Laura dispuesta a hacerlo. A partir de ahí, y porque trabajaba en ese lugar, empecé a conocer un montón de gente del pueblo, se empezó a correr la voz de que yo podía limpiar casas, que podía cuidar chicos, que podía cuidar ancianos, que podía hacer lo que sea falta para generar dinero para traer a mis hijos. La verdad que el pueblo me abrió los brazos, las puertas, y tuve un montón de trabajo. Yo estaba total y absolutamente enfocada en que mis hijos lleguen a vivir conmigo, pero sabía que había que recorrer un camino porque me tenía que alquilar una casa, porque tenía que generar los ingresos suficientes para mantener a mis 3 hijos y demás. Yo creo que trabajé todo agosto y todo septiembre y pude pagar un pasaje para que mi pareja de aquel momento venga y me ayude a trabajar, porque tenía tal caudal de trabajo que sola no podía. Entonces, en octubre llegó mi pareja y a esto yo ya había conseguido alquilar una pequeña casita, muy, muy pequeñita, pero que muy pequeñita, para recibir a mis hijos en el momento en que llegasen. Era muy pequeñita y muy, muy viejita, me lo recuerdo. Pero bueno, entre los dos y con muchísimo esfuerzo, yo trabajaba de lunes a lunes. Mi compañero de ese momento trabajaba también, pero yo trabajaba también los fines de semana. Se me hizo realidad mi sueño, y un 21 de noviembre del año 2003, mis 3 hijos llegaron al aeropuerto de Barcelona. Yo no les puedo decir, primero, el sacrificio, pero que yo no lo sentí, pero ahora mirándolo a lo lejos, el sacrificio que yo hice para juntar el dinero de 4 pasajes, porque mis hijos eran menores y tenían que venir acompañados por un mayor, y mi madre fue la que me los trajo. Yo igualmente sentía que tenía la obligación de seguir mandándoles mensualmente dinero a mis hijos, porque no quería que les falte nada. No les iba a faltar, pero en realidad lo que yo quería, y esto también, ¿no?, lo veo en perspectiva ahora, era que ellos estuviesen mejor de lo que estaban cuando estaban conmigo. Entonces yo hacía como el suplemento de bienestar para los chicos, lo que mandaba mensualmente. Y a la vez mantener mi vida en España y juntar dinero para los pasajes de mis hijos.
En este inciso de los pasajes tengo que ser también sincera y fiel a la realidad y decirles que hubo una familia para la que yo trabajaba, que era la gente del supermercado, que cuando llegaba el tiempo y yo había dicho, si en este día mis chicos no están acá, yo me regreso. Porque en aquellas épocas uno podía sacar pasajes, billetes abiertos, me acuerdo. O sea, yo compré mi billete y el regreso estaba abierto, no era, o sea, no era que yo compré de tal día a tal día, no, yo ese era abierto, salía un poco más caro, pero yo lo podía utilizar durante un año al regreso. Entonces yo me había dicho que si para finales de noviembre mis hijos no estaban, yo me regresaba a la Argentina, porque la verdad, más allá de que yo veía que las cosas me iban bien económicamente, pero no, mi vida sin mi hijo no tiene y en ese momento menos tenía sentido, ¿no? Entonces esta familia, yo les dije, no, bueno, voy a ver porque si no llego a juntar el dinero, me vuelvo a la Argentina y ya está. Y ellos dijeron, no, quédate. Y ellos me ayudaron, me faltaba la mitad de un pasaje y ellos me ayudaron económicamente, me dieron el dinero y yo después se los devolví con trabajo para que mis 3 hijos y mi madre estén acá, lleguen acá a Europa. Bueno, así que un día 21 de noviembre, nunca me voy a olvidar, a las 3 de la tarde llegaron mis hijos, los vi salir por la puerta de salida y fue una situación espectacular. Me recuerdo yo llorando, pero llorando, y me emociono ahora por ver llegar a mis polluelos. Y a partir de ahí la vida nos cambió. Porque migrar no solamente es ir a vivir a otro país y conocer otra cultura. Migrar es una transformación, para bien o para mal, o a veces un poco y un poco, pero es una transformación de la persona porque el salirte tan bruscamente de tu área de confort. Yo sé que va a haber mucha gente que diga, ay no, pero uno se acostumbra. Sí, por supuesto, yo estoy súper acostumbrada, a mí no me costó la adaptación, pero cambias. La vida misma, el estar en una cultura diferente, y en mi caso una cultura donde el idioma también era diferente, a mí me cambió la vida, me cambió la manera de ver la vida, me cambió la manera de enfrentar la vida, me cambió la manera de ser mamá, me cambió la manera de ser mujer migrante trabajadora. Es un viaje no solamente geográfico, sino que es un viaje interno que te hace mirar la vida con otros ojos. Yo soy una agradecida de haber tenido el valor, la posibilidad y de haberme enfocado tanto en eso, porque estoy súper feliz con la vida que hemos llevado. Hay cosas, como siempre, ¿no? Que hay cosas que me hubiesen gustado hacerlas diferentes o que se den de otra manera y demás, pero en líneas generales estoy muy, muy, muy emocionada, muy feliz con aquella decisión. Bueno, llegaron mis chicos, hay que empezar a vivir una vida diaria con los chicos acá. Mis mellizos, y esto voy a hacer un inciso para contarle algo bastante gracioso y que uno no toma en cuenta, ¿no? En Argentina, mis chicos estaban en un momento que había un ciclo lectivo de escuela primaria que se llamaba EGB o algo así, no me lo recuerdo muy bien. Y que en vez de ser de 7 años, como era lo normal, iban a ser como de 9, algo así, no me lo recuerdo muy bien. La cosa que mis nenes salen sin haber terminado ese ciclo, porque ellos estaban como en el 7º grado, que antes era cuando se acababa la primaria. Pero claro, al salirse antes ellos no tenían un certificado de finalización de estudio, pero sí que tenían, bueno, toda la documentación que tuvimos que traer para escolarizarlos. Llegan y yo voy a la escuela primaria y planteo esto. Y me dicen, no, claro, pero a la edad que ellos tienen, ellos ya tienen que pasar para la ESO. Que vendría a ser como el primer tramo de la escuela secundaria.
Entonces me voy a hablar a la escuela secundaria y me dice, no, sí, lo que hacemos es le vamos a tomar una prueba de nivelación, a ver cómo están y si ya pueden ingresar acá. Le hacen la prueba, la pasan y entonces empiezan directamente a la ESO, que sería como la primer parte de la escuela secundaria, ¿no? 23 años después, mi hijo que vive en Argentina necesitaba su certificado de séptimo grado y debido a esta situación no tiene certificado de séptimo grado ni argentino ni español, porque en España no hizo nada de la escuela primaria porque pasó directamente a la ESO, y en Argentina, como estaba en ese momento, o sea, que la escuela primaria había cambiado, tampoco tiene el de la Argentina. Entonces me dijo, y claro, y un día nos dimos cuenta porque él necesitaba ese certificado, hace muy poco de esto. Y me dijo, al final ni siquiera he terminado mi escuela primaria. No tengo ni los estudios básicos, me dijo, para la Argentina. Bueno, anécdota aparte, mis hijos empezaron la escuela, la ESO, y el chiquito quedó, él sí que estaba, creo que en cuarto grado, o en quinto, no lo recuerdo muy bien, y él empezó en la primaria. Lo único que él hacía, igual que los chicos más grandes, estaban siempre un poquito más abajo el primer año porque ellos tenían muchísimas más horas de catalán. Entonces, como ellos no conocían el catalán, lo tenían que aprender. Así que siempre iban como ese año fue un poquito más para atrás, pero a los mellizos, que son los dos mayores, no les costó mucho integrarse. Enseguida llegaron, los chicos realmente le abrieron las puertas, pero al más pequeño le costó bastante más, un montón, ¿sí? Hubo que apoyarlo un montón con maestras particulares. Yo tuve muchas reuniones con sus maestras porque él no se adaptaba al idioma, no quería aprender el catalán, no quería estar con los chicos, o sea, estaba muy negado a formar parte de la sociedad del pueblo y de estudiantil, ¿no? Así que fue un trabajito bastante complejo el acompañar al más pequeño y locamente hoy bueno, mis hijos se criaron en Cataluña, pero los mellizos se movieron un poquito más. El pequeño nunca se movió de Cataluña, hoy es un hombre, por supuesto, y es el que se siente más catalán de los tres, ¿no? Una vez estábamos hablando con él sobre identidad y él me dijo, no, sí, yo sé que soy argentino, o sea, yo nací en Argentina, pero yo soy catalán, todo yo soy catalán, yo hablo en catalán porque él se mueve en un ambiente catalán, pienso, sueño en catalán, como un catalán, tengo la visión de vida como un catalán, desayuno como un catalán, escucho música en catalán, o sea, mi identidad, después de 23 años de vivir acá, es catalán, ¿no? Yo no me siento, más allá de que nací en Argentina, no me siento argentino. Y hace muy poco él mandó un mensaje a una tía mía y mi tía me dice, es que habla el español como un extranjero, porque en realidad, claro, su español no es argentino como el mío. Bueno, los chicos empezaron a hacer sus actividades, empezamos a vivir nuestro día a día y en el medio de todo eso ya fueron pasando los meses y demás. El que era mi marido en ese momento me dice, este país no me gusta, yo no me adapto, no creo que sea el mejor lugar para que vos críes a tus hijos y demás, así que nos volvemos a Argentina. Déjenme decirles que yo, en general, soy una persona que soy bastante impulsiva, ahora menos, la edad me ha traído más calma, pero yo siempre he sido muy impulsiva y muy de hacer lo que yo creo que es lo correcto en cada momento, y nunca he sido como de decir, bueno, no, a ver, voy a consultar, a ver qué, no, yo digo, no, esto es lo que hay, lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer y ya está, y lo hago, y siempre fui así. Entonces en ese momento yo pensé, nos volvemos está muy de más porque sobre la vida de mis hijos decido solamente yo.
y sé que en Argentina no hay nada para ofrecerle a mis hijos. Nosotros veníamos de haber sufrido, mis hijos, robos en la calle. El más pequeño lo habían secuestrado para robarle zapatillas y la ropa. Y yo dije, yo no quiero que mis hijos se críen en ese ambiente. No quiero, no en ese ambiente, con esa inseguridad, ¿no?, que había o veo que hay en Argentina todavía. Entonces yo dije, nos vamos, no. Sobre mis hijos decido yo, y la decisión es que no nos vamos, que yo me voy a quedar acá a lucharla, voy a seguir luchando como hasta ahora. Me siento fuerte, tenía 35 años, ¿cómo no iba a sentirme fuerte? Y mis hijos y yo nos quedamos. Tú decides lo que quieres hacer y yo lo voy a respetar. Y él decidió volverse a la Argentina, y ahí se terminó mi matrimonio, con muchísimo dolor, porque siempre digo que creo que ha sido uno de mis grandes amores, pero mis grandes amores son mis 3 hijos y están por sobre todo. Así que 11 meses después de haber llegado él a España, y un año y un mes, 13 meses después de haber llegado yo a España, me quedo sola con mis 3 chicos, viviendo en un pueblito perdido del Gironès catalán. Y fue un momento muy difícil, porque yo como mamá debía sostener emocionalmente a mis chicos, porque no era que llegaron y dije, ¡ay, qué bien! Cambiamos de país, cambiamos de ciudad, cambiamos de amigo, cambiamos de idioma, y acá estamos los 3 felices y contentos de... No. Fue un trabajo de acompañamiento muy duro, porque ellos tenían crisis, querían volverse, lloraban muchas veces. No era cada día, no, pero de tanto en tanto tenían esas crisis, ¿no? Estas crisis migratorias de nostalgia que le llaman. Y había que acompañarlos. Y a la vez yo estaba gestionando un divorcio, bueno, era separación en ese momento, una separación. Trabajaba muchísimo, porque claro, esa parte de sostén ya no estaba, y yo tenía que asumir toda la parte de sostén, porque el papá de mis chicos no tenía ni sentido que me mande dinero, porque primero que él no lo tenía, la Argentina seguía en crisis, y segundo que lo que me hubiese mandado para mí tampoco hubiese sido algo que iba a significar mucho en el sustento de mis chicos. Así que después de esos 13 meses tuve que reacomodar toda mi vida, enfocarme en sacar adelante a mis hijos, enfocarme en no caerme yo para poder sostenerlos a ellos, en no olvidarme que yo también era una mujer y que tenía que tener un espacio también para mí. Yo llegué y tenía solamente una amiga, o sea, también tuve que empezar a tejer una red de contención a mi alrededor para tener un poco de seguridad, porque yo estaba sola con mis 3 hijos. Fue un tiempo muy difícil. La verdad que los primeros 3 años, creo, para mí, 3 o 4 años, fueron de muchísimo trabajo, de muchísimo acompañar a mis chicos, ir conociendo la cultura, la historia, las costumbres. Fueron años fuertes. Pero siempre digo que si me preguntás, Laura, ¿cuáles son los mejores años de felicidad que recordás en tu vida? Y para mí fueron esos, porque fue el momento en que yo me di cuenta que había sido capaz de llevar adelante los sueños que tenía desde pequeña. Me había empoderado un montón, me sentía muy fuerte, me sentía realmente una mujer muy fuerte, una mujer de armas tomar, como dicen, porque veía que todo lo que yo creía de mí era verdad, y que todo lo que decían de mí no era verdad. Yo no era una mujer, yo no era aquella mujer débil que necesita apoyo de todas partes, que se equivocó quedándose embarazada tan joven, y que yo no. Yo me daba cuenta que festejaba
el tener 3 hijos, festejaba la fortaleza que tenía para sacar adelante a mis hijos, festejaba todo lo que yo sola había construido en estos 3, 4, 5 años, ¿no? Y que me podía mover libre sin tener temor de que a mis hijos los asalten, los secuestren, le hagan esto, le hagan lo otro, porque vivía en un espacio mucho más seguro. Claro, yo no vivía en una gran ciudad, pero todo eso a mí me validó un montón, porque sí que venía yo de tener una vida que yo no sentía validada. A lo mejor los demás no eran que no me validaban, sino que yo misma no me validaba. Entonces, el tener este empoderamiento que me dio el verme sola en un lugar desconocido no tiene precio, y fueron años de muchísimo, muchísimo crecimiento. A todo esto, creo que en el año 2004, 2005, tiene que haber sido 2000, sí, a finales del 2004, el gobierno de España larga una regularización masiva para los inmigrantes que habíamos entrado, creo que antes del 5 de agosto. Yo me acojo y consigo mi documentación. O sea, yo ya me sentía un poco más libre para conseguir trabajo de otra índole y demás. Pero mis hijos todavía seguían sin yo poderlos hacer una reagrupación familiar. Pero el que, aunque sea uno de los miembros de la familia esté regularizado o esté viviendo en regularización administrativa en el país, a mí se me abrieron muchas puertas. No dejé de limpiar casas porque económicamente era lo que más me convenía. Y aparte me daba un montón de independencia a la hora de horarios y demás, porque yo igualmente tenía que seguir cuidando de los niños, había que hacer todo lo que hay que hacer y no me hubiesen coincidido ni los horarios ni demás. Entonces me pareció súper cómodo y la verdad económicamente me iba mejor limpiar casas que a lo mejor trabajar, no sé, en una tienda, porque yo me organizaba mis horarios y demás, y siempre había algún complemento económico que tenía, que era, por ejemplo, a lo mejor para la época de las campañas de la fruta, podía ir a trabajar al campo. También estuve trabajando en una fábrica algunas horas, y siempre yo tenía la ventaja de conseguir un poquito acá, un poquito allá, un poquito, y hacer un muy buen sueldo para poder sostener bien a mis chicos. La verdad que me lo recuerdo como uno de los mejores momentos vividos en mi vida. Y creo que el día que tenga casi mi última expiración voy a recordarme de esos años en el pequeño pueblo de Burdils. Bueno, con todo esto le estoy contando muy por arriba. No quiero romantizar lo que es migrar, porque tuve también otro montón de situaciones no tan alegres ni tan fáciles que me tocaron vivir. La inmigración es un constante, tal vez, inseguridades y hechos que a lo mejor uno en su país de origen o en su lugar no les pasaría, porque hay toda una situación y una red que nos pueden ayudar. He pasado situaciones feas también, me han desalojado de una casa, uno de mis hijos tuvo un accidente muy grave, yo pasé por un cáncer sola, un montón de cosas que se fueron dando también a lo largo de todos estos años. Pero quería contarles esta primera emigración, cómo fue. Yo viví unos 6 años en Cataluña, entre Burdils y Gerona. También tuve un tiempo viviendo en Gerona, una ciudad maravillosa. Pero luego la vida va cambiando, llegó la crisis de España nuevamente en el 2008 y yo tuve que tomar decisiones porque necesitaba generar dinero, y en ese momento donde estaba no lo podía estar generando, y me fui a vivir al sur de España, específicamente a un pueblo que se llama Dos Hermanas, que está al ladito de Sevilla. Pero bueno, eso va a quedar para otro vídeo. Nada más quería dejarles esta historia de mi vida, de mi primera migración, cuando llegué a España con 20 euros, y cómo a partir de ahí
pude ir generando la vida que tengo hoy, porque todo va entrelazado, todo tiene que ver con todo en mi recorrido de 23 años como inmigrante. Espero que esta serie de vídeos que voy haciendo uno por mes sobre migración, sobre mi experiencia migratoria, te atrape y puedas sacar algunas perlitas, y si no pensás en emigrar, que por lo menos te sirva de entretenimiento. Nosotros nos vemos en un próximo vlog, que ya lo estoy preparando, y espero que pasen una semana fantástica.